Hola chicos y chicas, ¿cómo están en esta tarde? Mi nombre es Esmeralda del canal de YouTube Esmenk en Corea. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que nos pidió una persona súper querida por mí y por todos los estudiantes de la UAD, por supuesto, la señora Aurorita, que es una distinguida catedrática y una profesionista que queremos mucho todos los que formamos parte alguna vez de la UAD, y que nos ha permitido formar parte de su familia a través del tiempo. Muchas gracias, Aurorita. Y pues me siento súper contenta de poderla saludar a través de este medio y de contestar esa pregunta. Espero que este tema sea de su interés y sin más preámbulos, empecemos. Las bodas súper bien en este día. El día de hoy vamos a hablar de las bodas tradicionales coreanas y de las bodas coreanas en general. ¿Cómo son y cuál es su origen? Solamente a rasgos generales de lo que viene siendo las bodas coreanas. Obviamente en Corea, valga la redundancia. Las bodas en Corea del Sur, hay dos tipos de bodas en Corea del Sur, que son las bodas coreanas, con vestido blanco, normales, así, como en cualquier país o en la mayoría de los países, bodas internacionales podría decirse, y las bodas con el hanbok o el traje tradicional coreano, que por ahí les voy a poner algunas fotografías. Entonces, el traje tradicional coreano en sí era como se casaban en la antigüedad. Ya después vinieron las bodas modernas con el vestido blanco y todo. Y pues no es más que, como su nombre lo dice, es la vestimenta tradicional de Corea. En aquel entonces se distinguía mucho este tipo de trajes por las familias pues con buen estatus económico. En Corea del Sur se casaban de ese modo, pero igual, como dice mi marido, estuve platicando con él el día de ayer y él me comentaba que también había familias que no tenían los medios para comprar lo que viene siendo la vestimenta tradicional coreana, que es súper hermosa y colorida y bella, y entonces algunos vecinos que tenían la manera les otorgaban regalos a los novios, entre ellos la vestimenta, el hanbok, o la vestimenta tradicional coreana para la boda, para que todas las bodas fueran súper bonitas, así que luciera la novia y el novio. También mi esposo, bueno, estuve leyendo por ahí en un blog y le pregunté a mi esposo y me decía que es cierto que en la antigüedad generalmente el muchacho era adolescente, se casaba de adolescente, y lo que viene siendo la chica ya era como entre los 20 años. Yo le digo, ¿por qué? Porque la chica era mayor. Y él me dice, lo que pasa es que, bueno, se supone que un chico jovencito pues está bien, o sea, tiene toda la fortaleza, la energía para ser padre y eso. Y igual una chica joven, pero cuando se es adolescente, vamos a decir que no está todavía su cuerpo preparado para ser madre. Por eso mismo, pues hay que elegir, o había que elegir una chica que ya tuviera alrededor de 20 años, vamos a decir a lo mejor 18, 20, ¿no? Que es cuando el cuerpo de la mujer ya se desarrolla completamente y puede dar a luz hijos sanos, más que todo. También se hacía mucho lo que viene siendo los padres, cuando la muchacha y el muchacho se comprometían en matrimonio, los padres influían mucho en la selección de la novia, del novio y todo eso, hacían pláticas prematrimoniales, por decirlo así, o no sé cómo llamarlo, y se regalaban presentes entre las dos familias, se intercambiaban y todo eso, y pues eso era muy común en Corea del Sur. Y ya posteriormente, ya cuando se llevaba a cabo la boda, pues ya no había ningún problema de ese tipo, ya se había, pero generalmente los que elegían al novio o a la novia eran los papás, eran matrimonios arreglados y a veces los novios o la mayoría del tiempo se conocían hasta el día de la boda. Ya volviendo un poquito más al tiempo moderno, como les digo, se empezaron a implementar las bodas con vestido blanco y todo eso, pero en las bodas más modernas, aún así no se usa actualmente que los invitados bailen. Ahora se usa que los novios bailan, a veces algunos bailes modernos y así en los eventos,
y eso forma parte del show y eso los entrenan o los ensayan las mismas personas de los casinos de eventos, porque ellos tienen personal especializado para organizadores de eventos en general, que preparan lo que viene siendo el buffet, el salón, la decoración, también los shows, igual quién va a ser el que va a vocear o el presentador oficial, el maestro de ceremonias en la boda y todo eso. Y aunque últimamente también se usa que inviten a su amigo en especial, por ejemplo, si dicen, no, yo no quiero contratar a una persona que sea como que del set, ¿no? O que sea del salón de eventos, me gustaría que mi amigo fuera el que presentara mi boda, mi maestro de ceremonias. ¿Por qué? Porque pues se me hace algo más especial. Entonces algunos coreanos hacen eso. También, por ejemplo, en algunas bodas coreanas modernas se canta, ya se usa mucho de que se canta una canción o dos. Y también, como les digo, número uno, se puede escoger a una persona del salón de eventos, se paga, o puedes traer a un familiar o un amigo que cante en tu boda, como en mi caso, el de la boda de Corea, cantó la prima de mi esposo, que en paz descanse, que yo la quise mucho y era súper linda. Y la llevo en mi corazón, siempre la voy a recordar con mucho cariño, porque ella me ayudó mucho cuando llegué a Corea, me ayudó a investigar sobre el maquillaje, me enseñó todo lo primero que tenía que usar en Corea y todo eso. Y igual que mi cuñada en una ocasión me ayudó a comprar las cremas y eso cuando llegué a Corea. Y bueno, volviendo al tema, vamos ahora a explicar cómo se lleva a cabo la ceremonia. La ceremonia tradicional, no había lo que viene siendo ceremonia religiosa, que es lo que también me preguntaban por ahí. ¿Por qué? Porque pues en aquel entonces no se usaba eso, no era parte de la iglesia, de la cultura coreana. Más que todo ellos son una cultura de creer mucho en los ancestros, y eso quiere decir que pues ellos o no sé, le pedían a sus ancestros por las cosas, si querían a algo en especial que les ayudara, o algo así, por decirlo así, en lugar de pedírselo a Dios. Aunque ya hoy en día ya existen iglesias católicas, iglesias cristianas, y bueno, aunque también hay templos budistas en Corea, pero ya está más abierto esto, ya se pueden casar por la iglesia católica, cristiana ¿verdad? Según sea la preferencia del novio o de la novia. Y pues ya, más que todo. Algunos, una tía de mi esposo tiene en su casa un cuarto con los altares a los familiares y eso. En México generalmente nada más se ponen altares en Día de Muertos, pero en especial hay algunas personas yo creo que pueden conservarlo todo el tiempo, como en el caso de la familiar de la tía, pero también es mi tía política, por parte de mi esposo, que tiene ella sus ofrendas para sus familiares y ancestros todo el año, creo. Sí, en un cuarto en específico. Y pues bueno, ¿cómo se desarrolla la boda? ¿Cómo se desarrolla la boda? Primeramente, hay un salón. En ese salón es como para que los invitados vengan y te conozcan. Bueno, porque algunos familiares de tu marido es la primera vez que te ven, porque como en el caso especialmente que seas extranjera, apenas te van conociendo el día de la boda y ya vienen, platican contigo, igual tus familiares, tus amigos, pero generalmente son amistades de la familia de tu esposo, y platican en ese pequeño saloncito donde se toman fotografías todos para el recuerdo, y así es como la entrada en la boda. Luego ahí se entregan unos sobrecitos, que es el regalo de bodas. Algunos dan $50, otros 150, $200, cuando se casa a alguien, y luego lo anotan en un librito, y en ese librito llevan la relación, para que cuando tú vayas a la boda del otro familiar, o del amigo de tu marido, tú entregues la misma cantidad de dinero en un sobrecito y ya te apuntan, y así es como una cadena. Eso es en la sociedad coreana. O sea, si tú diste $50, ellos te van a dar $50, si es 100, ellos te van a regresar 100 el día de tu boda, tipo así. Luego ya entran lo que viene siendo la mamá, tu mamá y tu suegra, y pasan sobre una pasarela, hay como una pasarela al centro del casino, y entonces ellas van juntas de la mano con guantes blancos y prenden las velas. Prenden una vela al inicio de la ceremonia, así inicia, y se saludan, dan reverencia y así. Y luego pasan el novio
Pero pues en este caso, bueno, creo que el novio ya está esperando, no estoy muy segura. Es que mi boda en Corea fue un poco diferente porque mi papá no pudo ir. Nada más vino mi mamá solamente mi mamá asistió a mi boda en Corea. Y bueno, en este caso nosotros, entramos juntos, mi esposo y yo, pero pues si no yo hubiera entrado con mi papá, como en las bodas en México, hubiera entrado con mi papá de la mano sobre el pasando por la pasarela de en medio por el casino y todo eso, si hubiera sido tradicionalmente como hubiera sido, ¿verdad? Ya, ya revolví las cosas. Bueno, entonces, ya para no hacer tan larga la historia, mi esposo y yo entramos, estábamos en un elevador, porque últimamente ya ponen elevadores, para que baje la novia. Eso es algo nuevo que se ha implementado. También un amigo de mi esposo que recientemente se casó, más o menos cuando yo me casé en Corea, también pusieron a la novia en un como elevador que baja así, se ve súper bonito para entrar a la pasarela del casino. Bueno, en este caso yo pasé con mi esposo, bajé con mi esposo y íbamos los dos tomados de la mano. Cuando íbamos caminando por el centro de la fila o de la línea o de la pasarela o no sé cómo explicar del casino, nos dijeron que por favor no viéramos hacia los lados. A lo mejor no decir si ven el video. No, pues es que no quisieron ver a las personas. No, fue como una orden de los organizadores, que ellos te dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y acá y no voltees hacia los lados, solo ve hacia el frente. Ya íbamos viendo hacia el frente y cuando íbamos viendo hacia enfrente, ya llegamos ¿cómo se llama? El escenario, ¿cómo se le llama? Bueno, donde hay el principal enfrente, el escenario donde vas a hablar y eso. Y ahí, pues, te das una ligera, reverencia, haces una ligera reverencia con tu esposo. Hay algún discurso, tu amigo empieza a decir unas palabras especiales y eso, y algunas veces traen al pastor o al padre ahí al casino. Bueno, yo he visto al pastor, no sé si traigan al padre porque no me ha tocado ver. En mi caso yo me casé por la iglesia cristiana en México, por lo que con un pastor también, por medio de un pastor, y ya nos casamos por la iglesia, gracias a Dios. Bueno, nos casó el pastor en México y nosotros lo que hicimos fue transmitir la boda, o sea, volvemos a transmitir solamente la ceremonia religiosa de México en Corea. Resumí lo más que pude y al final puse 10 minutos. Ya después, ya que se hace la ceremonia y todo, les digo, algunos hacen baile moderno, no sé, el Gangnam Style o el que quieran. Y pues es sí súper padre o un baile súper romántico. Pero generalmente son bailes graciosos, de que el novio o la novia bailan así como bien acá, ¿no? Bien, no sé cómo decir, como bailes de TikTok o así, cosas modernas, muy entre lindas y chistosas. Y bueno, también se hace el MC, se ríen porque digo el MC, pero o sea, el amigo, el maestro de ceremonias que está diciendo la boda, te dice como que, ay, aceptas a tu esposa y que no sé qué, y entonces tu esposo dice, yeah, sí, o a veces dice kamsamida, o a veces dice manse, que es como viva, y entonces a mi esposo lo hicieron decir manse varias veces y que sí aceptaba y todo eso. Y al final solamente, pues ya eso es lo general, se hace una reverencia, el novio se inclina frente al padre y la madre de la novia, como así hace una reverencia hasta el piso para dar gracias por haber recibido a la esposa, por tener a su esposa, se siente bendecido y agradecido. Y luego yo también hago una reverencia, hice una pequeña o ligera reverencia. Después, primero con mi familia, la familia de la novia, luego con la familia del novio, ya vamos y hacemos la reverencia y gracias por todo, nos abrazamos y todos felices y contentos. Y después se toman las fotografías. También hubo una parte donde mi esposo me puso el anillo, igual que en México, volvimos a ponernos el anillo, yo se lo puse a él me lo puso a mí, así de cuando recién se casan y acepto todo. Y igual que en México volvimos a repetir la ceremonia, pero eso ya era simbólico porque nosotros ya estábamos casados en Corea y en México desde el 2017, o sea, el papel, el documento ya se había firmado antes. Entonces, en abril del 2017. Y después ya nos despedimos, ya pasan el video de la novia, del novio, no sé, con las fotos, nosotros nos tomamos unas fotos con Hanbok en México, entonces las volvimos a
a sacar en la boda de Corea. Pusimos un video pequeño de unos 3 minutos o 5 y después de ahí ya damos gracias a los invitados, hacemos otra ligera reverencia y ya pasamos al buffet y ya sería todo en sí la ceremonia coreana. Gracias por ver mi canal, por favor no olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal, sus dudas. Aquí estamos y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Annyeong!